Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, a las 10 comienza la segunda parte, el segundo tramo de este programa con Juan Ramón Lucas, y hasta ese momento estamos hoy aquí a vueltas con un asunto menor pero que incordia en la Moncloa y con un asunto mayor que es el que le va a complicar la vida al gobierno de Pedro Sánchez. El asunto mayor es el del déficit público, las cuentas del 2019, el techo de gasto, es decir, la noticia que adelantó ayer en este programa Pablo Casado, el nuevo líder del PP, a quien ya le parecían, nos dijo, suficientemente expansivos los presupuestos que elaboró el señor Rajoy, los del año 18, como para querer más expansiones el año que viene. Ahora mismo lo que hace falta en España no es una expansión presupuestaria. Por tanto, creo que hay que ser más responsables que nunca, pero lo que tenemos que hacer es amortizar deuda y mantener un déficit con los compromisos que ya tenemos, además, que es salir del procedimiento de intervención de la Unión Europea en las próximas fechas. El debutante presume de liberal y combate que se dé más cuartelillo a las administraciones autonómicas para incurrir en déficit público. El problema para el gobierno es que el Senado en esto sí tiene mucho que decir, y en el Senado, con la mayoría absoluta del PP, el nuevo objetivo de déficit público puede quedar encallado. En el Congreso, quien le quiere poner la vida difícil al gobierno es uno de sus socios en la moción de censura, el PDeCAT, que pasa a acatar en el hemiciclo las órdenes que le lleguen desde Waterloo. Ya no serán los veteranos diputados Campuzano y Xuclà los que hablen en nombre de el PDeCAT, antigua Convergencia, estos diputados de la vieja escuela, sino que la nueva estrella puigdemónica en Madrid se llama Miriam Nogueras y está por ver que apoye las iniciativas que vaya presentando el gobierno. Ante la dificultad de aprobar ya cualquier cosa, incluso el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española, la pregunta es si en la cabeza de Pedro Sánchez está sonando la posibilidad de adelantar las elecciones generales a este mismo otoño. O si alcanzado el poder de manera imprevista, pues oiga, más vale pájaro en mano hasta 2020, aunque el pájaro vuele poco. Y el asunto menor, pero que también incordia en la Moncloa, es lo del vuelo, precisamente, el avión que usó el presidente sin familia, porque la esposa y las hijas fueron y volvieron en coche, para viajar a Castellón el viernes pasado y asistir por la noche a un concierto. El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIT como si se hubiese sentado en un teatro, que tiene de menos esa música y esos miles de ciudadanos y ciudadanas que están allí que los que hubiera en un teatro viendo una ópera. En fin, incomprensible. Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche. A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés. Con Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. En tertulia hoy está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Está Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Buenos días. Está Karina Sainz Borgo. Buenos días, Karina. Buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? Bien, gracias. Así suena. Me alegro. La mañana de la radio. Me alegro. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Buenos días, señor Alsina. ¿De qué no vamos a dejar de hablar esta mañana? Cuéntame. Pues en el día del recuerdo del accidente del Albia en Angrois, no podemos dejar de hablar del tropiezo de Pedro Sánchez con las primeras hostilidades. Por la derecha el PP, contra el techo de gasto y el aumento del déficit que Pablo Casado anunció en este programa. Por la izquierda Podemos, contra tan pequeño aumento de gasto. Y no sé por qué lado del mapa Puigdemont, que viene a decirle: gobernarás, Pedro, pero con mi consentimiento. Así que, atención, presidente, fíjese que La Razón titula en su portada: la minoría absoluta de Sánchez se desmorona. Como ignoro si es para tanto, lo primero que planteo a la tertulia es esta delicadeza. ¿Debería el jefe del gobierno retomar su primer compromiso forzado, que era convocar elecciones lo antes posible?
Pero vayamos al detalle. Escenario primero, este programa. Ayer mismo, entrevista de Alsina a Pablo Casado, y dice el presidente del PP, nada más estrenarse, no a más déficit público, que al final es más endeudamiento. Consecuencia, la mayoría absoluta del PP vetará en el Senado el techo de gasto previsto. ¿Qué hará Pedro Sánchez aunque ese techo no sea vinculante? ¿Ignorar al Senado o aplicar el ajuste previsto por el presupuesto de Rajoy? Pero, por el otro lado, está Podemos, y a Podemos todo incremento de gasto, un 4,4% en este caso, le parece poco y pide más, bastante más. ¿Queda Pedro Sánchez emparedado entre el muro de la derecha y la muralla de la izquierda? Y como las desgracias nunca vienen solas, el amable señor Puigdemont manda a decir que en el grupo del PDeCAT, próxima crida, en el Congreso también manda él y se tiene que notar. Recado a la Moncloa, nuestros votos son cruciales y se tienen que hacer valer. Vuelven a peligrar no solo los presupuestos, sino el esperpento de la renovación de Radio Televisión Española. Sí, o sea que incluso el nombramiento de Rosa María Mateo depende de Puigdemont. ¿Quién se lo iba a decir a Rosa María cuando se metió en el lío? Aunque a lo mejor todo se arregla porque está a punto de reunirse la comisión bilateral, ¿no? No estoy yo muy seguro, Alsina, porque lo que leo en La Vanguardia es que la parte catalana de esa comisión, es decir, el Govern, de lo que quiere hablar es de referéndum y de presos. Esos son sus temas. Y en el análisis de Lola García, mismo diario, los políticos catalanes no buscan una mejora de su administración, sino una estrategia de enfrentamiento. Y otra versión periodística sobre la reunión de ayer de Torra y Cunillera. La delegada del Gobierno habló de diálogo, el presidente habló de secesión. Así está el patio. El único consuelo de Sánchez ha sido, para sorpresa de algunos, su rival Susana Díaz, que salió de Moncloa con 500 millones bajo el brazo. Empezamos hablando de Pablo Casado y su primer gesto de oposición, el rechazo a las cuentas, pero es noticia por lo que va a hacer. Casado está entre dos mujeres, Cospedal, con quien pactará el nombre para la Secretaría General, y Sáenz de Santa María, con quien pactará nombres que santifiquen la unidad. Ahora Casado disfruta del beneficio de todos en auxilio del vencedor. Quienes hace 2 días apostaban por Soraya como el presidente de la Comunidad de Madrid, ahora dicen que Pablo es un chute de emoción y adrenalina para el PP. Al nuevo presidente solo le falta sortear las convalidaciones, que el juez no encuentra los trabajos del máster, pero debe ser que la universidad no tiene sitio para almacenar tanta creatividad de tantos alumnos de tantos años. Pero Casado sí los conserva como buen conservador. No como Cristina Cifuentes, que lo perdió en una mudanza y no lo encuentra. Hay por ello una noticia que la puede alentar. Después de 55 años, se encontró en una panera la primera maqueta de David Bowie, y precisamente por una mudanza. Ahora es un objeto de culto que se va a subastar. Y en medio de esta altísima política se cuelan algunos nombres y palabras. El nombre, el del señor Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, investigado por si pagó el arreglo de su casa con fondos de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Es que no hay nadie que no esté bajo sospecha? Las palabras, las de Carmen Calvo, para justificar el uso del avión oficial por Pedro Sánchez. Tenía una agenda de cultura por la noche. Carmen Calvo no es solo vicepresidenta, es una santa. También las palabras del señor Ruiz Jarabo, que dirigió la agencia tributaria, y hoy dice en El Mundo que es estúpido prohibir amnistías fiscales por ley. Pues las estupideces deben tener muy buena venta, porque fue lo más destacado en la prensa del discurso de promesas del presidente. Y la perla del día, esos falsificadores de Pingus y Vega Sicilia que vendían botellas que compraban a 19 euros a 1.900. No sé, querido Alsina, si lamentar el daño hecho a esas marcas o reírme de cómo los compradores de los vinos falsos, habrán celebrado su excelsa calidad. Fernando, que tengas un buen día, cuídate mucho. Hasta mañana, que todavía hay que venir, ¿eh? Pues entonces hasta mañana, buenos días. Hasta mañana, adiós. Adiós. Creo que es muy grave que el presidente del gobierno intente tomarnos a los españoles por lo que no somos. Y desde luego que en los primeros días tenga esos gestos del Estado es mío, los medios públicos son míos. Estuvo de agenda oficial todo el día
y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. El argumento que hace la señora Cunillera de que el hecho de que no esté perfectamente traspuesto en la Constitución española niega cualquier derecho a la autodeterminación. Estaría negando completamente la existencia del derecho internacional. Le preguntaré de una otra manera. ¿Pedro Sánchez lo tiene más difícil a partir de ahora para tener el apoyo del PDeCAT en el Congreso de los Diputados? Sí. Para dar un poco de emoción a la respuesta, pero la respuesta era clara, que era sí. ¿Quién dio la respuesta? La señora Nogueras, que es la representante delegada del señor Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Ella tiene acta de parlamentaria y, por tanto, seguramente a partir de ahora usted y yo veremos más a Míriam Nogueras hablando en nombre de los diputados del PDeCAT de lo que hemos visto estos últimos meses, pues al señor Campuzano o al señor Sugla. ¿Tiene más difícil a partir de ahora Pedro Sánchez el apoyo del PDeCAT en el Congreso de los Diputados? Respuesta sí, la dio la señora Nogueras ayer en una entrevista en Cataluña Radio. Ahora os preguntaré a los contertulios de esta mañana cómo veis el camino difícil que se le plantea al presidente Sánchez. Hombre, desde que llegó a la Moncloa, él mismo sabe que el camino no es fácil, porque su respaldo parlamentario seguro es de 85 diputados, luego tiene a Podemos, que es el socio preferente y que en la mayoría de las medidas está por el apoyo al gobierno, pero luego están estos otros, son el PNV, el PDeCAT, Esquerra Republicana, que tiene que andar negociando todos los días y que por tanto le van a complicar un poco la vida, siempre que su vida quiera que siga siendo de presidente de gobierno, claro, si quiere convocar elecciones, pues otro asunto. Ahora os pregunto por ello. Antes, sobre el tema del avión del viernes pasado en Castellón, al Festival de Benicàssim, varios grupos presentan preguntas parlamentarias, o sea que el tema va a tener recorrido, va a seguir el pedaleo, sobre todo después de lo que ayer dijo Carmen Calvo. Y entre las preguntas que se le van a plantear al gobierno, hay una del partido que gobierna con el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que es Compromís, cuyo senador, el señor Mulet, pues quiere saber también algunas cosas sobre este viaje del viernes pasado. Señor Mulet, buenos días. Hola, buenos días. Y en concreto, ¿qué es lo que usted quiere saber sobre la utilización del avión por parte del presidente el viernes? Bien, nosotros presentamos una batería de preguntas porque desde el principio nos chirrió un poco, ¿no?, la significación y todo el tener que desplazarse de esta manera al festival, y hemos pedido pues saber un poco el coste que ha tenido toda la operación, desde el vuelo, si ha tenido hospedaje, no ha tenido, el tema de seguridad, porque sepamos lo que nos ha costado a todos los españoles este viaje. Preguntan ustedes por el coste porque dan por hecho que fue una mala utilización o una utilización impropia del avión, porque el avión lo utiliza pues prácticamente todas las semanas el presidente, y no preguntan ustedes por cuánto cuesta. Sí, no, pues parecía un poco, tampoco no hacemos ningún juicio, que también queremos saber que se nos informe correctamente, ¿no? Pensamos que un poco sí que chirriaba el usar este avión para un uso que entendemos que era privado, que no era en modo de jefe del Estado, sino que era simplemente de todo el gobierno. Creo que simplemente pues un viaje de ocio, y eso pues pensamos que se tiene que delimitar. Sabemos que se ha abusado mucho durante estos años, y siempre hemos sido críticos con el dicho que hacía el presidente Rajoy de ese tipo de infraestructura, bueno, del avión y de todos los privilegios que tiene el presidente del gobierno, ¿no? Y pensamos que en este caso pues tenemos que pedir explicaciones. De hecho, vamos a pedir también que se nos pase una relación de gastos que ha tenido el avión del presidente durante la anterior legislatura, porque pensamos que hace falta también saber el coste que tiene, y a partir de ahí intentar una regulación para evitar abusos que se puedan producir. Hombre, el gobierno ya ha dado información la información que da el gobierno dice: el presidente Sánchez puede utilizar el avión para los actos propios de su agenda oficial, y por tanto lo del viernes pasado eran actos institucionales en Castellón, el principal de ellos sentarse a hablar con Ximo Puig, el presidente del gobierno al que ustedes pertenecen, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Entiendo que esas explicaciones ustedes no se las creen. No la creemos. Pensamos que es una tomadura de pelo, que la portavoz del gobierno pues directamente ha faltado la verdad, porque la primera explicación que se dio es que este viaje Pedro Sánchez lo tenía preparado con mucha antelación, que no era un viaje oficial, ¿no?, sino que antes incluso ese presidente del gobierno ya lo tenía previsto, y la visita no fue en ningún momento una visita institucional, fue simplemente una visita de médico, como se dice, ¿no? Estuvo 10 minutos en el Ayuntamiento de Castellón, que es lo que te da para ver el edificio, y estuvo creo que entre media hora, un poco más, en la sede del gobierno valenciano en Castellón, que eso también te da para muy poco. Nosotros pensamos que ojalá viniera
al País Valencià con una visita oficial y tuviera una reunión a alto nivel como ha tenido con otros presidentes autonómicos. Pensamos que los problemas que tenemos los valencianos no se solucionan con 3/4 de hora. Esas visitas se programaron después para intentar disimular o maquillar o justificar un poco este viaje. Pero vemos que eso es una excusa y que lo que ha hecho la portavoz del gobierno ha sido pues ridiculizar un poco más este viaje, ¿no? Que hubiera podido decir la verdad y no buscarse excusas que sabemos que no era así, que la primera versión no era esa. Entonces, que si ellos justifican que ese tipo de viaje era un viaje que entra dentro de la agenda del presidente del gobierno, que lo expliquen, pero tendrían que era un viaje institucional, una cosa que no lo era. Pero sabíamos con antelación que no era ningún viaje que tuviera en la agenda del presidente el reunirse con el presidente autonómico ni con la alcaldesa de Castellón, sino que eso fue simplemente para decorar o para camuflar que pudiera venir con el avión después. Señor Mulet, no le entretengo más, que sé que está viajando. Cuídese, gracias por haberme atendido. Gracias a vosotros. Pero... Está viajando en tren, el señor Mulet. Por eso la comunicación era un poco difícil. Bueno, os pregunto, resolvemos este asunto, si os parece, antes de ir a lo que yo creo que es lo grueso, es lo gordo, que es dificultades parlamentarias para cualquier iniciativa que plantee el presidente Sánchez. El tema del avión, que digo que va a tener recorrido parlamentario, seguramente ya no tanto por lo del festival, sino por lo de Carmen Calvo de ayer, de la agenda de Cultura por la Noche, que en fin es una aportación que se presta a formar parte ya pues de los grandes hitos de nuestra vida política de los últimos años. Claro, el problema son las excusas tontas, es la doctrina de la excusa tonta, es decir, excusas cambiantes, excusas sobrevenidas, excusas sobre todo balbuceantes, porque nunca es la misma, porque eso es lo que denota de verdad la mala conciencia. Si de verdad es cierto, lo he oído, no sé si es verdad o no, que el resto de la familia o la mujer fue por otro lado... Lo aclaró anoche el Palacio de la Moncloa. Es que sabían perfectamente que no es presentable dar esa imagen de nuevo rico. Es decir, que esa conciencia sí la tenían. Por lo tanto, al final casi mucho peor, porque es un tiro en el pie. Es decir, es que es pura torpeza. Si de verdad si de verdad hay un mago de la imagen detrás de este hombre, de Sánchez, estaba de vacaciones. Porque no se pueden hacer las cosas peor. Insisto, lo peor es la mala conciencia que trasladan las excusas que está dando, ya lo acabo de arreglar Carmen Calvo, y luego la prueba del contraste, o la prueba de los papeles cambiados, digamos, ¿no?, que habría que aplicar al caso. Es decir, ¿qué hubiera hecho, cómo hubiera reaccionado el Partido Socialista, un Partido Socialista en la oposición, frente a una situación similar? En el caso pues de Pablo Casado, que fuera el presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, alguien de la derecha, ¿cómo hubiera reaccionado el PSOE? Me lo imagino, y con razón, frente a la imagen que está dando de nuevo rico un recién llegado a la Moncloa, no puede haber otra reacción nada más que la reprobación, digamos, de esa imagen, por lo menos de esa imagen. Es que aquí el tema de imagen es fundamental en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está secuestrado por el efecto imagen, ¿no? Él saca brillo a su propio ego, brillo a su propia vanidad, y mostrarse en Benicàssim era una manera de decir que él era un presidente moderno, alternativo, que escucha de Killer, pero en realidad un gesto innecesario que le trae un coste político que no requiere en este momento, ¿no? Y de alguna u otra forma hay algo irritante en las palabras de la señora Calvo, que además afea, ¿no?, esta idea de sois unos elitistas, porque si hubiese sido la ópera no lo criticáis, ¿no? O sea, eso resulta del doblemente irritante. Claro, sobre un episodio como este. Peor, lo empeora. El rock es cultura, es lo que está tratando de encubrir, ¿no? Lo cuestionáis. Es que a mí me ha estremecido esta decisión, esta declaración, porque viene a reprochar a los ciudadanos que no aceptemos como arte mayor el Festival de Benicàssim. Yo desde luego no lo acepto como arte mayor, pero me da igual, o sea, es que es irrelevante. Lo que no puedes hacer es encubrir con la reivindicación de un género. Claro, acusándote de elitista, ¿no? Yo creo que la transgresión total a la ética que implica ese viaje. Y además, sobre todo, porque hemos asistido a la solemnidad con que Pedro Sánchez ha ido recibiendo a los presidentes de las comunidades. Ha establecido un orden completamente institucional y escrupuloso. Ayer le tocó a Susana Díaz. Han ido desfilando por la Moncloa con ese rango excepcional, también el presidente Torra. ¿Y qué sentido tiene entrecruzar un encuentro con el presidente de la Comunidad Valenciana en 10 minutos? 20, sí, 10. Que además es frivolizar el propio encuentro para encubrir otra vez una torpeza política que
que yo creo que sí sitúa a Pedro Sánchez en una especie de delirio de grandeza que a mí me recordaba los viajes de Sarkozy, ¿no? Sí. Ahora que soy presidente os vais a enterar y cojo el yate, ¿no? Y me paseo. Yo creo que esa exhibición y esa opulencia son impropias de la sobriedad con que Pedro Sánchez había prometido instalarse en la Moncloa. Lo normal sería que eso estuviera regulado. Hay muchas cosas en este país que no se han regulado y traen estas consecuencias, ¿no? No hay nada más grato que levantar el teléfono y decir que me preparen el avión. Eso, vamos, yo lo... Vamos, tú lo sabes. Lo conozco, ¿no? ¿Sabes? Y es muy grato, ¿no? Decir que me preparen el avión, no porque yo lo utilice, ¿no? Pero que lo he vivido cuando estaba en política, hasta que el jefe de gabinete, el ministro de Defensa, me dijo, oye, Paco, ¿sabes que esto cuesta dinero? Ah, sí, cuesta dinero. Dice, 1 millón de pesetas, entonces no prepares el avión, no cogemos el avión, ¿no? Pero esto le pasó a una infanta que estaba en Nueva York y entonces dice, tengo que irme, que tengo que coger el avión. Entonces alguien le dijo, señora, que se espere el avión. Dice, no, es que no, es un vuelo regular. Ah, la señora viaja en comercial, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ese es el corte entre ser rico y no ser rico, ¿no? O ser un ejecutivo así de una empresa de cualquier tipo, es si tienes un avión o no. Y eso los nuevos ricos españoles todos se caracterizaron, si os acordáis, en los años 80 y 90 rápidamente por comprarse o alquilar aviones, etcétera, ¿no? Que fue una fuente de gasto, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Pues que a mí no me parece ni bien ni mal. Si está regulado, pues me parece bien. Que quiere irse a un encuentro de este tipo y lo visten de cultural, suena un poco ridículo, ¿no? Ya sea la ópera, te gusta o no te gusta la ópera, o ya sea un festival de Benica, es un poco como excéntrico, ¿no? Es decir, a mí me parece. Creo que aunque luego te ponen la excusa que es más caro si vas en el AVE, porque si los escoltas, que si no sé qué, que no sé cuántos, y tal, pues no, pues te vas a hacer un avión patera, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿quién va al festival de Benicàssim, no? Como cuando éramos jóvenes, ¿no? Autobús presidencial, miembros de la ejecutiva, si alguien del PP quiere subir, es como, y tiene luego para acabar una mala suerte Pedro Sánchez, que eso es lo peor, ¿no? Porque fíjate, lleva más de 50 días sin dar una rueda de prensa en España, ¿no? No pasa nada, oye, esto, como es de izquierdas, la prensa aplaude con las orejas, ¿no? Es una cosa flipante, ¿no? Pero ahora tiene la puñetera mala suerte que es que hay oposición y está fastidiado, pero la oposición la tiene en su coalición anti-PP, que claro, también ahora se lo quieren cargar, se han dado cuenta, ¿no? Y luego ahora ya tiene a Pablo Casado y va a recibir hasta el carnet de identidad como es normal, ¿no? Porque si no, la prensa española, y hay que decirlo, no diría nada, la gente pues utiliza un Falcon, como cuando Alfonso Guerra, ¿os acordáis? Sí, cogía hombre, el mister para ir a buscar a la novia. Pero fíjate, no sé si os... La española ha reaccionado con total contundencia. Bueno, vamos, ha sido de un heroísmo, parece los Bersaglieri, no ha sido eso. No, ha habido una crítica, que han dado por todos lados. Oye, uno habla de uno no, porque no, mira, cuando de repente os amontona y me hace ya que lo has mencionado, Paco, cuando ocurrió lo de Alfonso Guerra, nos acordamos todos de iba un atasco, una corrida de toros o no sé qué. Una novia, lo cual está muy bien, ¿no? Pero sí me acuerdo de la reacción de Felipe González. Sí. Me acuerdo perfectamente. Porque se llevaban mal, ¿te acuerdas? Dijo... No, bueno, en aquel momento no fue precisamente un detalle de que se llevaran mal. Dijo, la culpa la ha tenido el vicepresidente por no usarlo siempre. Sí, eso fue lo que dijo. Pero eso es una explicación contundente y si ayer, por ejemplo, a mí anoche me decía un ministro, me decía, es un problema de seguridad y puede hacerlo cuando le dé la gana y es mucho mejor y más barato. Bueno, pues vale, pues que lo defiendan. Si el problema son las excusas, problema son las excusas tontas, el balbuceo, el inventarse sobre la marcha de que es más culto lo de la ópera que lo otro. Eso es lo malo, porque traslada, insisto, mala conciencia. Es decir, ellos saben perfectamente que es un problema de imagen, que no puede dar esa imagen de recién llegado a la Moncloa. Traslada mala conciencia y a su vez que se le fue el tiro por la culata, porque realmente en la copia, en ocasiones Pedro Sánchez yo creo que se quiere mostrar como aquel Obama que se presentaba en Barnes & Noble y compraba libros, ¿no? Sí, pero y de alguna otra forma no mide la distancia de lo que eso supone. Y aquí no era absolutamente innecesario. Tiene un capital político que está desperdiciando en tonterías, en episodios que son frívolo, ¿no? Y que es un poco la naturaleza de este personaje. Bueno, pues porque al final Obama estudió en Harvard, fue director de la revista de Derecho de Harvard, fue doctor en Derecho por Harvard y es una persona intelectualmente potente, ¿no? Es decir, claro, es que esto de comparar, dices que es Kennedy el uno, el otro a mí me parece pero ofensivo, él está loco por entrar en ese registro. Sí, claro, pero es un poco complicado. O cuando digo de gente dice, no, es que es como Macron, digo, Macron es un enarca, número en su promoción, inspector de finanzas del Estado, vicepresidente de Barcarrocha, le decía, hombre, me parece que este país es como de memos, ¿no? Es como un país de ovejitas, la gente se lo traga todo, ¿no? Lo curioso es que él mismo sabe que está mal hecho, porque, insisto, en el dato, que yo no lo sabía, que había ido la familia por otro lado. Hay que ser guapo. O sea, ya sabían que eso estaba mal hecho, que la imagen de la iba a ser familia, fatal. Pero a mí no me parece anoche mal. El Palacio de la Moncloa nos informó, yo creo que a casi todos, de que la esposa y las hijas no habían viajado en el avión
No sé por qué fue anoche ni qué movió a esa aclaración, pero que la esposa y las hijas viajan en coche a la ida y a la vuelta. Y el que va en el avión, porque es su agenda oficial, dice el Palacio de la Moncloa, es el presidente Sánchez. Hay dos datos que desmienten la versión en mi opinión, la versión del Palacio de la Moncloa. De la agenda oficial. De la agenda oficial. Uno es que en realidad la reunión con Chimo Puig se incorpora a la agenda oficial del presidente el día anterior. Sí. El jueves. Antes he dado mal las fechas de la semana pasada. Los oyentes saben que yo doy mal las horas y los días, con lo cual tampoco se habrán sorprendido. Pero si hoy es 24, 23, 22, 21, el viernes fue 20, pues el jueves es cuando a la agenda del presidente se le añade lo de la reunión con Chimo Puig, que durante toda la semana no había aparecido. La agenda del presidente es una agenda semanal y por tanto se conoce a comienzos de la semana. Este es el primer dato que hace pensar que se improvisó una reunión para justificar el viaje. Bueno, pues y en segundo lugar, que aunque la vicepresidenta Calvo, llevada de su exceso de lealtad, hable de la agenda cultural de noche o por la noche, en realidad en la agenda oficial no aparece nada después de la reunión con Chimo Puig, a diferencia de lo que ocurre con el ministro de Cultura, que el viernes de la semana pasada, en su agenda oficial a las 11 de la noche, tenía en el auditorio Parque Torres de Cartagena el concierto de Rubén Blades y en el festival La Mar de Música, y aparece ahí, 11 de la noche, el ministro asiste al festival La Mar de Músicas. Sí, el problema aquí no es la nocturnidad, el problema es la alevosía. Que tenía que haber ido en aviones el ministro. No, es que el problema es la alevosía. Y luego utilizar en serio a Chimo Puig como telonero de The Killers. A mí me parece una degradación, ¿no? Porque si es oficial, es una deferencia al presidente de una comunidad socialista cuando no lo ha habido hacia otros. Están viniendo a la Moncloa y así debe ser. Es que el itinerario institucional lo ha establecido el propio presidente de gobierno. ¿Qué es eso de ir a ver un presidente a la Comunidad Valenciana para encubrir que vas a un concierto, no? Pues a ver, una cosa, que los aviones cuestan dinero. Es decir, solo el presidente del gobierno, el vicepresidente, defensa, interior, exteriores y el rey no pagan, pero al resto facturan. Es decir, cuando tú pides un avión puedes pedirlo como ministro, no hay ningún problema, pero te dicen, señor ministro, esto es 100.000 euros, ¿no? Y te lo quitan de tu presupuesto. Yo lo aprendí nada más llegar, porque había un viaje oficial y me tocó pedir un avión. Y entonces cuando me dijeron, el entonces ministro Rajoy me dijo, ni de broma vamos a gastarnos 1 millón de pesetas en ir a un viaje oficial a ver, no me acuerdo dónde era, la Generalitat, no me acuerdo dónde era. ¿En coche? Fuimos en avión normal, vamos, que no pasa nada, no sé, yo no sé tú, pero yo no nací con mayordomo y ayuda de cámara. ¿Sabes? Porque ves a estos políticos y el problema es lo que decíamos al principio. O lo regulas o es un lío. A mí no me parece mal que el presidente, si quiere ir a un festival de música, por seguridad, coja un avión. Y además me parece bien que vaya su familia. Y yo no soy sanchista, no soy del PSOE, ni me parece. Pero me parece que es razonable. Oye, en realidad está regulado en lo que se refiere al presidente del gobierno a libre disposición. Sí, bueno, pero libre disposición. De libre disposición. Pero bueno, ahí hay una serie de aspectos que son polémicos en todos los países. Pasa hasta en los viajes que hacen de vacaciones. Es que fuera aquí la gente quiere... Tú cógete a mis hijas y les planteas. Sí, tú les coges a mis hijas, que no son ni izquierdas ni derechas, no lo pregunté ayer. Y les dices, oye, ¿te parece bien un avión para ir a un festival? Y te tiran por la ventana. Pues ya está, pues es una cuestión de imagen, insisto, pero no porque no pueda legalmente hacerlo. Karina, remata el asunto. Lo que pasa es que hay una cosa, la que acaba de mencionar Rubén y que ayer mencionó Alsina en su editorial, si no me equivoco, que es si estás yendo, si los presidentes autonómicos están yendo a Moncloa y tú no vas, ¿no? De alguna u otra forma no hay un razonamiento político muy coherente. ¿Qué pasa? Que en Sevilla no tocan bandas, en esta idea, no tocan bandas que le gusten al presidente cuando Susana Díaz acaba de ir, ¿no? al Moncloa. Entonces ahí hay una incoherencia de base que, insisto, muy compatible con el personaje. Las 9:01, 8:01 en Canarias. Ahora hablamos de lo del PDCAT y demás asuntos. Y también de Pablo Casado y de su estreno al frente de la presidencia del Partido Popular y de los trabajos de máster de Pablo Casado y de otras alumnas de aquella misma promoción que tampoco aparecen, y de la reunión que me dicen que hoy va a mantener el señor Casado con José María Aznar. Ayer se vio con Mariano Rajoy, hoy con José María Aznar.
Luego lo analizáis. Que antes quiero Fue escuchar, muy neutral, Aznar. Antes quiero escuchar... El regreso del mamut. Antes quiero escuchar el comentario de Vicente Valles. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos, buenos días. Cuando Pedro Sánchez tuvo el arrojo de lanzarse a por la moción de censura, se conformaba con conseguir esos 15 minutos de protagonismo político que necesitaba en medio de sondeos que cada vez le iban peor. Pero luego confirmó que el rechazo al PP es un pegamento que une a la izquierda, a la extrema izquierda y a los independentistas. Y el pegamento funcionó. Sánchez sabía que no iba a poder gobernar en sentido estricto, porque con 84 diputados y los apoyos que tenía es imposible, pero sí podía estar en el gobierno. Y en efecto, los independentistas solo querían echar a Rajoy, y ahora que Rajoy no está, Puigdemont ha tomado al asalto a su partido y ha ordenado terminar con el mito de la operación diálogo del PSOE. Y el nuevo líder del PP, Pablo Casado, anuncia que no ayudará a Sánchez a aprobar su techo de gasto para 2019, como tampoco Sánchez ayudó a Rajoy a aprobar el suyo para 2018. Pero nada de esto cambiará los planes de Pedro Sánchez, porque su objetivo no era tanto gobernar, porque no puede. Su objetivo es durar. Más de uno en Onda Cero. ¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Nuquita Seca Polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar. Ahora 10 centímetros más grande. Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Ahorro pues unos 2.000, quizá más, 2.000 euros, 2.100 euros, ahorro. Pues haber contado con Agencia Negociadora me permite dormir por la noche, es tranquilidad. Pues sí que lo recomendaría. Súper cómodo, súper rápido. Pues sobre todo estar tranquilo. La Agencia Negociadora ha sido transparente. Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. En Vision Lab gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios 902 37 57 77. Pues hombre, tanto como resolver la vida, pero mire, le hago 1000 reparaciones, de fontanería, electricidad, le llevo el coche al taller, se lo recojo, le paso la ITV y le hago casi cualquier gestión. Por ejemplo, tiene que darse de baja de algún servicio, preparar su declaración de la renta. Yo me encargo. ¿Que quién soy? Señor Manolón. Por solo 9,95 al mes. 900-835-455. 900-835-455. Señor Manolón. Resuelvo su marrón. Este es un mensaje de Securitas Direct. En Securitas quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas. No tengas que preocuparte de si van a entrar a robar en tu casa mientras tú estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones e instala hoy la alarma de Securitas Direct para disfrutar de tus merecidas vacaciones con tranquilidad. Llama ahora al 945 45 45. Securitas Direct 945 45 45. En Onda Cero, Más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Y 7 minutos de la mañana, son las 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Estamos aquí en tertulia esta mañana con Antonio Casado, con Karina Sainz Borgo, con Paco Maruenda, que está hablando mucho esta mañana, es decir, con Rubén Amón. Me cuesta, me cuesta. Y aquí continúa, antes de que sigamos con el análisis de la política nuestra de cada día,
que me queda por plantearos esto que ahora decía Vicente Vallés, ¿no? La posición del PDCAT y en qué situación coloca eso, no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino a la duración estimada de la legislatura. O sea, si nos tenemos que empezar a tomar en serio la posibilidad de que haya elecciones anticipadas, elecciones generales, a la vuelta del verano. Antes de eso, quiero que vayamos un momento hasta Atenas, porque venimos contando desde las 6 de la mañana. Sabéis que hay unos cuantos incendios forestales que están afectando distintos puntos de Grecia, con un resultado tan trágico como el de 50 personas muertas a esta hora de la mañana y más de 150 que han resultado heridas. Está viviendo Grecia una situación pues que nos recuerda a la que vivió Portugal hace un verano, 2 veranos. Yo ya no sé en qué año vivo tampoco, pero son varios los incendios. Está siendo muy difícil la labor de control y de extinción debido al viento. Y el número de víctimas mortales tan elevado lo ha facilitado esta misma mañana el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras. Y estamos en línea con Elena, que está en Atenas, es una ciudadana española, creo que ha llegado hace unas pocas horas a Grecia, entiendo que de vacaciones o haciendo turismo. Elena, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, llegaste ayer o anteayer a Grecia, ¿que estás de vacaciones? Sí, estábamos ya de vacaciones con un grupo grande, llegamos ayer como a las 6 de la tarde a Atenas, y bueno, sí pudimos aterrizar sin problemas, y sí que a la salida del aeropuerto es cuando encontramos un poco de lío de la policía, que si salían, claro, en griego, que si podíamos salir o no, tal, pero bueno, finalmente cogimos autopista hacia nuestro destino final, que era Tolo, era atravesar el canal de Corinto, coger la autopista Olimpia, que es la que estuvo ayer cortada, y llegar, y no pudimos pasar. Porque la autopista estaba cortada cuando estabais intentando circular por ella. Exacto. ¿No? Estuvimos circulando bastante bien, bastante trecho, pero cuando nos acercábamos aquí Neta, que es el foco del centro ayer, donde empezó, ¿no? Por la tarde a mediodía, y cerca de, ¿cómo se llama el pueblo? Ya no me acuerdo, bueno, cerca de un pueblo. Sí que un momento íbamos bastante bien, pero se quedó cortada un momento que estábamos parados. Sí. Curiosamente, además, tenemos que decir que los griegos se han portado siempre fenomenalmente bien, todos. Policía, los del área de servicio, todo el mundo se ha portado fenomenal. Fíjate, había un carril libre, el carril de la izquierda estaba totalmente libre para dejar acceso a los servicios, policía, bomberos. Y estuvimos como 1 hora parados en la autopista, calculando si podíamos volver a Atenas o seguir nuestro destino hacia Corinto. Volver a Atenas era inviable, porque claro, 50 personas en un hotel es imposible sin avisar. Y además tampoco Atenas nos estaban diciendo que estaba cortada la electricidad, que había problemas de agua, de suministros, que bueno, Atenas estaba, veíamos fotos del Partenón con una nube naranja encima tremendo, sí. Y ya nos dejó la policía avanzar, les dijo el conductor, y hubo 50 españoles cansados, nos dejaron avanzar 5 o 6 kilómetros más, nos quedamos en un área de servicio parados, y ahí estuvimos como 6 horas, porque no podíamos continuar, porque nos metíamos en el foco del fuego, y no podíamos retroceder porque Atenas tampoco estaba en condiciones de acogernos. Pero bueno, estuvimos muy bien, o sea, en ningún momento tuvimos peligro, estuvimos hablando con la embajada nos atendió fenomenal también y nos dijo que estábamos donde mejor podíamos estar, que era en medio, sin retroceder y sin movernos, hasta que al final vino la policía a avisarnos de que estaba abierta la carretera y pudimos seguir viaje como a las 2 o 3 de la mañana. ¿Cuántas horas me has dicho que estuvisteis ahí parados en medio de la autopista, en la zona de servicio? En la autopista, en el autocar, incómodos, 1 hora. Y luego estuvimos en un área de servicio, pero muy bien, con comida, con bebida, sí. Con baños. Estuvimos fenomenalmente bien parados, o sea, bien atendidos en todos los sentidos. 6 horas en el área de servicio. Sí. Un poquito pesado sí se hizo. Sí, ya me imagino. Oye, y la gente de Grecia, lo que hayáis podido hablar con los profesionales de la policía o del área de servicio, el estado de ánimo entre la población ahora mismo, ¿cuál es? Porque claro, la dimensión, visto desde aquí, estamos hablando de 50 víctimas mortales, 50 muertos en incendios, y el estado de emergencia declarado por parte del gobierno nos alarma bastante la situación. Allí, ¿qué percibís? Ayer no sabíamos la segunda marcha todavía. Y era pues desolador, era lo poco que se puede entender de griego, ¿no? El megalos catástrofe es una catástrofe inmensa, ¿no? Es tremendo. Estamos perdiendo y con mucho dolor, claro. Perdiendo la cobertura. Grecia. Me da la impresión, y la comunicación debe estar moviéndose. Bien. Elena, es que estoy moviendo yo, es que estoy en un autocar por estas carreteras griegas, entonces seguramente me oís fatal. Ahora te escucho, nos estabas... es que no me puedo mover, pero estoy en un autocar. Sí, nos estabas contando cómo se dice en griego estado de emergencia. No, que lo que yo oía, así de lo poco que se puede entender, que decían que era
megalos catástrofe, una catástrofe inmensa, enorme, ¿no? Que estaban muy abatidos y es una tristeza y es una desgracia esto para Grecia, sí, por las vidas humanas y por todo lo que supone de turismo y de todo para Grecia, claro. Bueno, Elena, te agradezco que nos hayas ofrecido tu testimonio y te deseo que estos días que os quedan de vacaciones pues sean discurran con los menores sobresaltos. El guía posibles. Ya nos llama. Sí. Muchas gracias por atendernos. Hasta luego, gracias, Elena. Hasta luego. Gracias a ti por habernos atendido a nosotros. Bueno, iremos contando a lo largo de esta mañana las noticias y los datos que va ofreciendo el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras, que ha adelantado su regreso, estaba fuera del país y a la vista de la gravedad de estas noticias, pues ha regresado inmediatamente para ponerse al frente de este gabinete de crisis y de los equipos de emergencia que la verdad es que no dan abasto en este momento para atender no solo a las personas que han resultado afectadas directamente por los fuegos, sino a muchas otras que también ven, como nos contaba Elena, ¿no?, dificultada su vida cotidiana, y a las personas que están, porque hay algunas personas que están atrapadas en sus casas en pueblos que han quedado rodeados por las llamas, por el incendio, al menos en una de esas localidades hay alrededor de 300 personas en distintos domicilios, en distintas viviendas que están rodeadas por el fuego y por cuya integridad pues en este momento se teme con todo motivo. Las 9 y 13 minutos, 8 y 13 minutos en las Islas Canarias. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el asunto del PDeCAT. O sea, Puigdemont ahora ya manda del todo en el PDeCAT. Marta Pascal ha pasado a la historia. Marta Pascal, digamos, que representaba, y así además lo entendía el gobierno, la vía más pragmática o más posibilista, lo llamaban, de entendimiento, de enfriamiento del procés, de poder encontrar una manera ha desaparecido ya de la primera línea. Ahora el que manda es Puigdemont, aunque sea a través del presidente del PDeCAT nuevo y de la señora Nogueras. Y lo primero que le han dicho a Sánchez es, a partir de ahora nuestro apoyo es más caro. Es decir, que iniciativa que traes al Congreso, primero tendrás que hablar con nosotros de cuánto cuesta que te la apoyemos, que esto es lo que está diciendo de manera bastante clara, ¿no?, el partido del señor Puigdemont. O sea que Sánchez Sánchez siempre ha estado en manos de los grupos que hicieron posible la moción de censura, pero en concreto y de manera protagonista a partir de ahora está en manos del señor Puigdemont, lo cual para el presidente del gobierno pues entiendo que no es una situación grata ni agradable, pero con la que va a tener que lidiar, salvo que anticipe las elecciones, que viene Paco Maruenda desde las 8 de la mañana diciéndome que no, sé que me río, no hay con ninguna posibilidad. No porque tú digas ninguna insensatez, ¿no? Pero conociendo a Pedro Sánchez, y creo que todos lo conocemos un poquito y sabemos la tenacidad que tiene, pues al igual que Rajoy, en eso les caracterizaba su actitud, va a agotar legislatura, pero también te añado a Nueva Canaria. Nueva Canaria ya ha dicho de que va a mirar iniciativa a iniciativa. Es decir, cuando ya estás débil, todo el mundo se sabe de que ahora cada vez va a estar más débil, porque además tiene la mala suerte que ya en el otro lado, en el principal partido de la oposición, ya hay un liderazgo. Entonces ese líder va a ser muy duro, como es normal. Es decir, si Pablo Casado no es muy duro, pues se tendrá que ir, porque como decían, lo echarán las bases del PP, dicho irónicamente. Por tanto, además va en su naturaleza el hacer una oposición que sea las esencias del Partido Popular, no dar cuartel. En el caso del PDeCAT es mucho más grave, porque él fiaba, al igual que Rajoy cometió el enorme error de fiar toda la legislatura, la anterior y esta que se truncó, al tema económico, es decir, pensando que la economía era el bálsamo que iba a resolverlo todo, pues Pedro Sánchez cree que su simpatía y encanto iba a conducir al nacionalismo catalán a un proceso de moderación, un poco como el PNV, una vez al año independentista y el resto pues autonomista, ¿no? Y eso no es así, es decir, ahora el poder en el PDeCAT es el escenario más terrorífico. La Generalitat la controla Torra, que es un fanático seguidor de Puigdemont. Nogueras yo la conozco porque he debatido con ello en La Sexta y es lo que decimos en Cataluña los nouvinguts, ¿no? Aquellos hijos de padres no catalanes que llegan a Cataluña y son mucho más catalanes de los que somos catalanes, nacidos allí, etcétera. No lo digo en plan supremacista como ellos, ¿no? Pero digo el concepto, ¿no? Y luego está Bombay, que bueno, pues que es simplemente la marioneta de que le han puesto ahí porque Marta Pascal pues había desviado. Es público y conocido que la posición de Puigdemont era abstención para mantener a Rajoy. Eso no es ninguna novedad. A mí como a vosotros, pues me lo dijeron su equipo jurídico, me dijo nosotros queremos esto y al final pues se torció. Por tanto, para Pedro Sánchez empieza un auténtico calvario, que bueno, que él está encantado, porque como está en Moncloa, pues oye, desde Moncloa los calvarios son menos dolorosos, ¿no? Pero va a ser una situación muy incómoda. Vamos a ver, yo creo que la fragilidad del gobierno de Sánchez ni empeora ni mejora sensiblemente con esto. Sinceramente, vamos, está amenazada ya. El santo de la Moncloa tiene ahí una peana
formada por dos enemigos declarados de la Constitución y de la legalidad. Por un lado, pues los de Podemos, que no creen en la Constitución, en el abominable régimen del 78, el centralismo monárquico, etcétera. Y por otro lado, los nacionalistas, que claramente están echando un pulso a la legalidad. Y luego la mayoría absoluta del PP en el Senado. O sea, tú fíjate si tiene amenazas para la estabilidad. Lo que ha ocurrido es verdad que es una mala noticia para el PSOE, para el gobierno socialista, porque elimina una cabeza de puente que tenía en el mundo independentista, una forma de suavizar, de reorientar el conflicto catalán. Eso lo ha perdido, efectivamente. Pero hay que preguntarse también hasta dónde puede llegar ahora este nuevo PDeCAT o la crida, ¿no? Porque de repente ha descubierto el movimiento nacional. El movimiento nacional era una cosa de Franco, que era un movimiento y ahí cabía la falange, los tradicionalistas, no sé qué. Pues esto es igual, ha inventado la crida nacional de la República y cabe el PDeCAT y otros. Hay una cosa transversal, todo el mundo hacia la República. Pero bueno, ese discurso nacionalista, independentista, mantener la cota que han conseguido y a partir de ahí pues profundizar lo de hacer efectiva la República. Todo eso lo pueden mantener sin necesidad de destronar a Sánchez, y Sánchez puede llevar al Congreso iniciativas que no supongan pues la caída al día siguiente, por ejemplo una moción de censura, los presupuestos, pero bueno, de momento tiene garantizados los del 18. Así que yo no exageraría tanto. También hay que pensar qué le conviene al PDeCAT quiero decir, en un momento, por ejemplo, por los presupuestos o una moción de censura, ¿quién le conviene en Moncloa? ¿Que siga este señor o que venga Pablo Casado? Le conviene Pablo Casado, es bastante público y notorio, como le convenía a Rajoy, por algo será. Yo sostengo que no ha aumentado ni más ni menos. Hay un elemento añadido que agrava todo esto, ¿no? De alguna otra forma es como esta frase, ¿no?, de Wendell, que la mente de un fanático es como una pupila, que cuanto más luz, más se contrae, ¿no? Y de alguna u otra forma hay una serie de decisiones judiciales en las cuales el independentismo está crecido, ¿no? Y es el momento de apretar, o sea, ya se acabó ese tiempo, o aparece haberse interrumpido de pronto, ¿no?, los paseos por la Fuente del Honor y los días de licores digestivos, ¿no? Se ha vuelto mucho más bronco la temperatura de ese asunto. Y ahí es una cosa que habría que ver hasta qué punto el escenario de haber perdido a Pascal no los coloca, les aprieta el cinturón, sobre todo a los socialistas que tenían o parecían tener tan buena voluntad, ¿no?, con el independentismo, que los coloca un poco, los arrincona un poco más. Sí, se acabó la música de violines. Ya, pero Antonio, fíjate que el PSOE no tiene ninguna necesidad de adelantar elecciones. Adelantarlas significa precipitar tu credibilidad política, y prolongar la legislatura significa preparar las elecciones que vienen yo creo, con señuelo de victoria. Elegir el momento para convocar. Venimos de un gobierno, el Popular, que con 137 diputados estaba paralizado legislativamente porque no encontraron ningún punto de apoyo. O sea, que allí donde el PSOE no encuentre el apoyo, pues no llevará a cabo las iniciativas legislativas. Exacto. Y no tiene por qué, además, llevar otras iniciativas legislativas que las pintorescas, que es la que están encontrando todo el consenso. Todo el músculo de consenso que implica la exhumación de Franco es un espejismo respecto a la realidad política de Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Porque da la sensación de que tiene mucha fuerza junto a él en iniciativas, yo creo, que son extravagantes. Menores. En la parte extravagante, el PSOE va a demostrar que tiene músculo parlamentario, y en las fundamentales no lo va a conseguir, pero eso ni lo va a plantear, no va a plantear ese tipo de iniciativas. Por eso ponía el ejemplo de los presupuestos. Es decir, no, pero yo digo, Paco, que lo que está haciendo Pedro Sánchez, y lo está haciendo desde el principio, y yo no creo que sea deshonesto, es concebir estos meses como su trampolín a la victoria en las siguientes elecciones. Pero mira lo que estamos Por eso la idea de precipitar unas elecciones anticipadas no encaja en ninguna agotar una legislatura con extravagancia suena un panorama agotador y enloquecido. Enloquecido no, lo puedes hacer. O sea, oye, vamos a ver, veníamos, Karina, impresionante. Mira, el PP bueno, ya, impresionante. Tampoco vamos a despertarnos de la ingenuidad. Yo digo que el PP, Paco, con 137 diputados, no conseguía movilizar iniciativas legislativas porque estaba aislado. Los presupuestos generales del Estado, si te parece que es la ley más importante de cualquier... Mira dónde han terminado. Eso es de manual de diferenciado, Paco, ese tipo de iniciativas. Es que no hay una ley más importante... Oye, que ¿dónde han terminado los presupuestos? Bueno, asumiéndolos el PSOE, porque son unos piernas en eso. Digo que ha terminado con la traición del PNV. Sí, pero eso es que estamos confundiendo los términos. Yo digo que si el PP con muchos más diputados conseguía tirar hacia adelante una legislatura,
en cuestión de meses el PSOE va a precipitar unas elecciones anticipadas para demostrarse que es incapaz. No, las utilizará estos meses para construir su candidatura hacia las Eso es ética. Yo la pregunta que hago es... Yo no apruebo la idea, yo digo que me parece que es la verosímil, ¿no? No, pero digo, yo hablo de una cuestión de ética política, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez dice que es urgente éticamente hacer una gran moción de censura para desalojar al PP del poder y viene a decir de que va a hacer unas elecciones anticipadas. Cuando ya se da cuenta que no, que lo que le conviene es estar en el poder, nos parece normal que esté un año y medio ahí. Estoy aprobando, yo no apruebo, yo defino, estoy diciendo, oye, lo primero que fue descartar. Oye, definir eso lo puede hacer cualquier persona. Yo te digo, estamos hablando de ética. Pero estoy definiendo, oye, pues a ver, que venga un becario que nos haga un relato. Ahora cedo mi plaza al becario, pero y luego tú la tuya. Pero éticamente, no, pero yo valoro. No, pero éticamente tú acabas de decir lo mismo que yo, ¿sabes por qué? Porque has dicho que no está en la cabeza de Pedro Sánchez convocar elecciones. Eso ya lo dije el primer día, eso lo dije hace nada más. Pues vale, ahora te coronamos como oráculo, pero visto que tú, ¿qué culpa tengo? Pero se puede agotar una legislatura cuando el gobierno de Pedro Sánchez es como autodisolvente. A medida que se pone en marchas, es como una pastilla de jabón, se va gastando y se gasta con una velocidad importante. Bueno, de momento es una burbuja que está progresando. Bueno, porque no tenía nadie de enfrente, pero ahora ya está tu primo hermano, Pablo Casado. Bueno. Así que pero estaba está Pablo Casado, en una perfecta reconstrucción del bipartidismo que le interesa. Claro, hombre, que en eso están. Entonces, tienes la oposición claramente definida, tienes neutralizado Ciudadanos, puedes exagerar tu discurso contra el PP y puedes... ¿Tú has visto la cara puedes someter a Podemos. Las cosas como para convocar elecciones. Es que yo no veo la lógica por ningún sitio. Luego entramos en la ética, pero la lógica... Lo más claro es la cara de Albert Rivera, que lleva varios días que está así como traspuesto. Tiene una cara así de sigue como el que acaba de salir del cine. Como enfadado. Y luego tienes Podemos, que está noqueado, está ausente, está en su nube, ¿no? Bueno. Y a partir de ahí, bueno, pues el bipartismo. Entonces, claro, era un terreno muy cómodo, ¿no? Para Pedro Sánchez, porque decía, yo tengo aquí la prensa que me quiere y me adora y me aplaude, grande. Ya estás viendo. Es que es verdad. No es verdad. Es que es cierto. 50 días sin una sin una rueda de prensa y no pasa nada. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora todo eso está saltando por los aires. Pero Paco, porque tiene oposición. En el gobierno de Rajoy tampoco había grandes avances en ninguna materia, ni económica, ni política, ni social, porque también había una fragilidad parlamentaria de base. Es decir, tampoco en el gobierno de Rajoy se podían tomar grandes iniciativas. Y en este está pasando lo mismo, solamente está planteando iniciativas que pueden ser susceptibles de apoyar por parte de Podemos y por parte de los nacionalistas. Pero se gobernaba. Se abstendrá de plantear otras. Se abstendrá de plantear otras. Lo primero que hizo me dice con buen criterio Ignacio Rodríguez Burgos que estáis entrando en bucle. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Es una manera muy eficaz de abrir ese camino. Que lo primero que hizo Pedro Sánchez fue desdecirse de la reforma laboral. Ignacio sabe, es una manera de seguir hablando. Ignacio sabe que todas las reformas que dijo que iba a hacer y que iba a derogar no se van a derogar. Pero a los 5 minutos. La de la financiación autonómica a los 5 minutos. Financiación autonómica que se ha reclamado durante años y años y años. No las ha hecho el Partido Popular, esa reforma de financiación autonómica, pero es que Pedro Sánchez a los 5 minutos dijo que no había tiempo para hacerla, con lo cual tampoco se va a hacer. Y la reforma laboral pues se va a retocar. Estrictos porque ayer Susana Díaz consiguió que Sánchez se comprometa en cuanto se pueda empezar a trabajar un poco en el asunto. Eso es verdad. Es como el que arrancó el compromiso. En Moncloa es Navidad y pasar para Reyes a recibir la pasta. Es tremendo. Es un término, lo de cuando se pueda es un término político un poco indeterminado. Espera que voy a ver qué se ha echado en la Coca-Cola Marruenda esta mañana. ¿Sabes que soy abstemio? Bueno, pero hay drogas, hay psicotrópicos. Perdona, Ignacio, podrías continuar. Así se le llama el talento. La información económica del día, aparte de esa incógnita sobre qué es lo que va a ocurrir con la tramitación presupuestaria, hablando si llega al Senado esa mayoría absoluta del Partido Popular, la verdad es que primero tiene que pasar el Congreso y no está muy claro, ¿no? Con el PDeCAT y con Podemos. Pero bueno, la información económica del día pasa por los últimos intentos por la negociación de última hora para evitar la huelga de 48 horas que comienza mañana en Ryanair de los tripulantes de cabina. Este martes también es crucial para la aceituna negra de mesa española, pues el Consejo de Comercio Internacional de Estados Unidos es más que previsible
que ratifique la elevación de los aranceles impuestos por Donald Trump del 34%, y esto además con el peligro de que se extienda esta guerra de aranceles ya definitivamente a los automóviles. Después está el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía latinoamericana. Es tremendo porque, por un lado, cree que la recuperación será más dura de lo previsto en algunos países, como por ejemplo Argentina, pero el informe es demoledor sobre Venezuela. Yo no he visto algo nunca así, salvo quizá Zimbabue. Estima una inflación de 1.000.000% en 2018. El fondo establece que va a caer el PIB de Venezuela un 18%. Esto ocurre cuando hay guerras, conflictos armados. O sea, yo no he visto nunca un informe tan tremendo entre caída de la economía, que es un hundimiento total, es un hundimiento, un derrumbe, y la hiperinflación, que solamente se ha dado a lo largo de los últimos 100 años, pues la hiperinflación de Alemania, Argentina. Argentina no llegaba a estos, sí. No llegaba a estos, te puedo asegurar, Antonio, que no llegaba al 1.000.000%. Zimbabue, Alemania, quizá Hungría, la Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, pero no había pasado nunca una cosa como ¿tú sabes esta? ¿Para el salario mínimo da para comprar 800 gramos de carne? El salario mínimo no llega a €1, a $1. Es un estado fallido, es un ex país, y es lo que tú dices, ni siquiera son en circunstancias de guerra, es un gobierno absolutamente incompetente. Pues son las cifras del hundimiento de una nación, así de claro, de una nación que además es el país con mayor reserva petrolífera del mundo, de reservas probadas, lo cual es increíble. Pero bueno, así está la cuestión. El informe del Fondo Monetario Internacional está ahí en la página web del fondo, que se puede ver tranquilamente y ahí están las cifras. Con todo esto, las bolsas europeas abren al alza, la bolsa española abre en verde después de tantos días en rojo. Los operadores intentan plantar césped en el parqué. Por lo pronto, hoy sube un 0,53% la bolsa española, a los 9.776 puntos. Suben sectores como comunicación, industriales, el sector bancario también está avanzando. Endesa acaba de presentar resultados, 752 millones de euros de beneficios en la primera mitad del año, lo cual representa un 15% más. Así se presenta el día y así va la mañana. Te has dado cuenta de que Karina algo de Venezuela sabe, ¿no? Sí, por eso. Alguna vinculación tiene. ¿Sí? Lo sufro, sí, totalmente. Sí. Y lo tremendo es que los nicaragüenses en estos momentos estén migrando a Venezuela. Es como su paraíso. ¿Cómo debe estar el asunto en Nicaragua para que el sueño del nicaragüense en estos momentos sea llegar a Venezuela? Bueno, yo no estoy tan segura. Yo tampoco estoy segura. No estoy nada segura de lo que afirma realmente, porque el tema de económico y sobre todo de una crisis social cuyo estallido tiene pequeños estallidos, es decir, someter a una población a una depauperación de ese tipo. Terrible, sí. No, pero he leído en alguna parte de verdad que se estaban yendo de Nicaragua a Venezuela. Que digo, joder, pues como esperen allí encontrar el paraíso. Yo te insisto, no lo creo, la verdad. Ignacio, que tengas un buen día. Muchas gracias, muy amable. Cuídate mucho y hasta mañana vienes, ¿no? Sí. Porque iba causando baja a lo largo de la semana. Yo aguanto. Media radio. Paco no viene mañana, ¿no? Pero no te tocaba venir tampoco. Era por si colaba. Oye, qué susto me he llevado, ¿eh? ¿Verdad que sí? Favorito. También. Favorito. Iba a decir que si queréis decir algo más sobre Pablo Casado, pero estoy por hacer una pausa. Yo también la haría. Tomarnos un tranquilizante o algo. Pablo Casado. Ahí lo tienes. Pablo Casado, que me dicen que hoy en efecto recibe a José María Aznar dentro de la ronda que está haciendo. Dentro de la ronda que está haciendo con los expresidentes del PP. Imagino que va a invitar a Hernández Mancha para que haga un poco de... Aludió a él en los discursos. Un poco de coartada también. Fraga no ha llegado a tiempo. Pero puede hacer un Ouija. Ese humor negro, Paco. Sí. A las 9:31 minutos, las 8:31 minutos en las... Se habla de Fraga y se ponen nerviosos. Una pausa y ahora continuamos. Más de uno en Onda Cero. Bueno, Antonio, Karina, Paco, Rubén. Pablo Casado. Pablo Casado. Empezando por dónde. Pablo Casado.
Empezando, por ejemplo, por la entrevista que va a hacer hoy con Aznar. Hombre, Aznar, el Máster, el Dolors Montserrat, lo que tú veas. Vamos a ver, lo de Aznar. Lo de Aznar sería de verdad, si le consagra como ahora el gran gurú de la nueva etapa del PP, a Aznar, sería como un bofetón a Mariano Rajoy, después de las alusiones que hizo en su discurso final. Las había hecho antes ya, ¿no? Porque cuando él dice no voy a nombrar un delfín, voy a mantener la neutralidad, voy a seguir de militante, siempre seré fiel al PP, en realidad lo que está pensando, lo que hay ahí de una manera elíptica, es no como otros. Si ahora se hiciera verdad lo que han dicho algunos analistas, en el sentido de que esto es como un triunfo del aznarismo, una vuelta a los orígenes en el sentido de recuperar la figura del señor Aznar, la figura de un señor Aznar que ha tratado con desconsideración, con desprecio a Rajoy, y que después de decir que no se sentía representado en el PP ha tenido la desvergüenza de quejarse de que no le habían invitado. A mí me parece que si de verdad la entrevista de hoy con Aznar supone la confirmación de que ha vuelto el aznarismo, insisto, sería como una bofetada a Mariano Rajoy. Me parece excéntrico que alguien pueda pensar semejante chorrada, y lo digo así directamente para que no quede dudas, no lo digo por ti, es que es una chorrada de unas dimensiones. ¿Cuál es la chorrada? De que alguien crea que regrese el aznarismo. Es que el aznarismo es, vamos, una cosa absolutamente... Pero tú sabes que hay analistas que lo han señalado, que han dicho que esto es una vuelta al aznarismo. Claro, es que entonces que me lo he inventado yo. Si es muy sencillo, es coger el teléfono, Pablo Casado, todo el mundo tiene su móvil, le llamas y le dices, oye Pablo, vuelve el aznarismo, y se va a partir de la risa. Es decir, simplemente es un gesto, es como si mañana Pedro Sánchez reciba a Felipe González y decimos, ha vuelto el felipismo. No, oye, el aznarismo es un periodo muy bueno de la historia de España, que al Rojerío Nacional no le gusta, pero que fue un periodo bastante bueno de la historia de España, con sus errores, la boda del Escorial, Irak, etcétera, pero con cosas muy buenas como el felipismo. Es decir, a mí me gusta intentar al menos ser objetivo. Simplemente es un gesto de cortesía, y si Fraga estuviera vivo, pues recibiría a Fraga, y va a recibir a Hernández Mancha. A mí me parece, insisto, muy, muy acertado. Ahora empieza una nueva etapa en el PP, una etapa donde cogerá cosas, si le interesan o no, del pasado, pero yo os pido que miréis la ejecutiva y los nombramientos que va a hacer. Dolors Montserrat, eso no los ha hecho. Isabel García Tejerina, no, ya están nombrados, están ahí, es la ejecutiva, digo la ejecutiva. Dices la lista, sí. ¿Sabes? Y decirme ahí qué hay de aznarismo, es que salvo... Pero si yo no he dicho que va a volver el aznarismo, he dicho que hay analistas, que hay una cierta corriente mediática y política que atribuye el triunfo de Casado a una derrota del marianismo y a un retorno al aznarismo. Yo creo que esa lectura se ha dicho. Paco, perfectamente válida. Hay dos cosas distintas, una la derrota del marianismo y la regreso del aznarismo. No, ¿qué tiene de conexión con el aznarismo? El discurso que lleva haciendo Aznar 4 años o 5 años diciendo el Partido Popular se ha desfigurado, el Partido Popular ha perdido la bandera, el discurso de la unidad territorial, claro. El Partido Popular ha cedido el espacio a Ciudadanos, el Partido Popular no satisface los valores del liberalismo, el Partido Popular es irreconocible respecto al que heredó Mariano Rajoy. Digo, ese es el discurso de Aznar, y ese es el discurso al que ha ido Pablo Casado para recuperar un electorado que está decepcionado con ciertos movimientos del marianismo, y que concentrado en el número de compromisarios todavía exacerba más esa idiosincrasia, ¿no? Por eso sabía Casado a quién se dirigía, y por eso yo creo que ese homenaje a Aznar, programático, político, ideológico, doctrinal, tiene mucho que ver con su victoria, y no tiene tanto que ver con su porvenir político, porque yo creo que el bagaje con el que Aznar molestaba al marianismo, poder reciclarlo Pablo Casado con una versión mucho más aseada. Y creo que va a cambiar, desde luego. A mí me escandaliza esta idea del partido de la vida, esta idea de la procreación, este oscurantismo que ha perfilado para atraerse ciertos votantes y compromisarios. Vale, pero supongo que a partir de ahora ese discurso... El oscurantismo está... Pero es que hasta sus propuestas sociales... No, para mí el oscurantismo es defender la vida. Bueno, mira, Paco, de verdad, no me sitúes a mí en el partido de la muerte, por favor. Tampoco en el partido de la muerte. Que participe en la conversación, Antonio y Karina. Hay una cosa, que Casado, hasta el punto de vista social, retoma temas que son mucho más conservadores y que
que lo plantean como una figura más conservadora, el tema aborto y eutanasia también es apropiado. Yo me pregunto si en un discurso interno, era parte de su campaña interna, o sea, para fortalecer el votante interno más conservador, y la pregunta es cómo prospera eso, porque tiene que tener un discurso electoral hacia afuera ahora, que sea menos excluyente. Sí, Andrea Levy. Sobre todo si estás buscando el tramo que Ciudadanos te ha quitado. Yo os pediría que hagáis un esfuerzo de ver los miembros de la ejecutiva del Partido Popular, la secretaria general, si finalmente es Dolors Montserrat. Hombre, yo no diría precisamente que sea Paco, una carca. yo estoy diciendo, y Maroto no es un carca. Acuerdo, pero por eso estoy diciendo Andrea que Levy no es la un única carca. forma de ganar las elecciones era ganar el Congreso antes. Y para ganar el Congreso había que perfilar un discurso nuclearmente mucho más contundente en la doctrina. Y yo creo que lo he hecho. El PP de 2018 es otro, de verdad, hazme caso. No te digo por defenderlo. Que yo digo es otro PP que hay una modulación de expectativa electoral respecto a lo que supone ganar la confianza de unos compromisarios que son el núcleo, respecto a recuperar los 11 millones de los que él habla. Porque si él quiere volver a los 11 millones, tendrá que ir al centro, necesariamente. Por supuesto, y tiene que apurar de ciertas derivaciones. Lo urgente, lo que tenía ahora, necesidad de fijar a los propios, de fijar, pues eso, pues volver a los orígenes, militantes. Luego lo de los votantes ya vendrá cuando... Son un montón de chicos jóvenes, es que de verdad, yo de verdad os animo. Bueno, la juventud no es garantía de renovación muchas veces. No nada en sí misma, solo lo aparenta. En sí misma no funciona. Me hace gracia, de verdad, porque de ellos hay varios que son separados, otros que son, dicho con todo el cariño, pues homosexuales. Habrá algún divorciado, ¿no? Otros que son aproabortistas. ¿Había algún caso de adulterio? No, es decir, no. Te lo digo en el sentido que es dar esta imagen. No. Afortunadamente. Porque es que tenéis una idea de la que es el espacio conservador en Europa, que es que flipo. No. Es decir, es que el espacio conservador es Merkel. Es decir, Merkel es espacio conservador. Perdona, yo te estoy diciendo el matiz. Entonces, a mí no me importa que tú ¿creéis tengas... que llegan las a mí no me importa. Llegan, ¿sabes? Pero quiero que se me despeje. Es ultramontanos. Quiero que se me despeje esa duda nada más. Pero ya te la despejo, te lo confirmo. Vale, yo no quiero que la legislación intervenga en mi percepción de la vida o de la muerte. Yo no quiero... Pero si lo hace Pedro Sánchez, sí. Que no me hables de Pedro Sánchez, ¿verdad? No me lances a mí a Pedro Sánchez. Que es un ingeniero social. En lugar de ser un licenciado empresarial... Pero que no me hables de Pedro Sánchez. Es un ingeniero social. Ahora no me Antonio va a rematar esta cuestión. No, únicamente, Paco, una pregunta. Vamos a ver, si el líder del Partido Popular en estos momentos, que es Pablo Casado, dice hay que volver a los orígenes, ¿qué quieres? ¿Que pensemos que quiere volver a la sociedad sin clases? No, Atapuerca. Quiere volver a Atapuerca porque es un chico con escasa preparación, una alienígena. Todo el mundo piensa en el pensamiento conservador, en el centro derecha, en la derecha, pues en volver al es que el centro derecha es la ley del aborto del 85. A ver, el centro derecha es el momento más importante del mundo. A ver si nos enteramos de una vez. Es que habláis del centro derecha como si fuera un partidito menor frente a la socialdemocracia. Yo estoy tratando de saber, mi duda es hasta dónde alcanza el efecto moralizante y doctrinal. Vas a tener una convención dentro de 4 días. Vale, que yo, mi única duda es hasta dónde alcanza el movimiento moralizador y doctrinal. Es el que no me interesa nada. ¿Qué quiere decir volver al PP de siempre? A ver, explícamelo. El PP que defiende valores, que no solo está preocupado por la economía. No, simplemente. Sí, hombre, sí. Pero bueno, si no tiene nada de malo. Está muy bien que queréis hacer una caricatura y me parece maravilloso, ¿no? No me parece. Es como ¿qué es volver al PSOE de siempre? ¿Volver al PSOE cuál? ¿De Pablo Iglesias? El auténtico, como dirías tú. Claro, o volver al PSOE de la Guerra Civil, de la Segunda República. Es que decís unas cosas. Si alguien me dice en el PSOE ahora que quiere volver a los orígenes, evidentemente. Estamos en el 2018. En la Segunda Internacional otra vez. Claro, vamos. Y yo sería el primero el que le diría, está loca, la tierra, está loco. El discurso de la España de los balcones es un discurso genuino de Aznar. Es Francia, Macron, defensa de la bandera. Incluso estoy diciendo que el linaje de Aznar es evidente y no pasa nada por asumir... Oye, pero no pasa nada por asumir porque... Su abuelo estaba con Franco y... Sosegaos, Karina, estabas intentando... Tiene una connotación peyorativa. La España de los balcones es una figura... de la literalidad. Importa escuchar a Karina también cuando habla, por favor, gracias. No, la España de los balcones es una figura además que resulta curioso porque Albert Rivera intentó echar mano de esa idea, además exaltada, ¿no? De la nación como una cosa que se blande, y el tema de los balcones era reiterativo a lo largo de su discurso en
para hacerse elegir. Lo que pasa es que realmente, Maruenda, y no es por decirlo, pero creo que Pablo Casado tiene otros problemas también asociados, ¿no? Y el tema del máster rondando, a mí me parece que es de cuidado, sobre todo cuando venimos tan cerca del tema de Cristina Cifuentes, que además fue un estropicio político, una carrera política de la peor forma que se puede hacer. Ahí es distinto. Y creo que eso está ahí rondando, eso está dando vueltas alrededor de él. Pero y eso no se puede obviar. Vueltas, no importa. Mira, por una parte, el no encontrar los trabajos de un máster de hace más de 10 años, hombre, quien los guarde tiene mérito, es decir, de un máster, tiene mérito porque aquí hay una enorme hipocresía social. Pero el problema no son los trabajos, Maruenda, el problema no son los trabajos, el problema es éticamente. Hace 10 años. No, el máster de Casado es hace 10 años. El problema no son los trabajos, el problema es que esto acaba de ocurrir, esto ocurre cuando hace 2 meses han tenido un episodio lamentable. O sea, se pierde la presidencia de la Comunidad de Madrid por un tema más complicado, porque ahí se miente, aquí no se miente, aquí sí es muy sencillo. En el tema del máster de Casado, en aquella época se aplicaba unos criterios de convalidación de asignaturas que pueden gustar o no gustar, pero se aplicaron para 40, yo lo he preguntado, para 40 alumnos de máster, sí, el mismo pero criterio. Que el renovador coge del mismo pie que el más reciente de víctima política, no se hizo ningún político. Es un problema de cómo se conduce. Y no tiene sentido que reincida. Es decir, oye, ha habido dirigentes muy importantes del PSOE que les han regalado de todo, ¿no? Y no pasa, no, es que es muy bien, sí, ya sé, Rubén, que eso te molesta. No me molesta, me molesta ahora, que el argumento, en lugar de sostenerse por sí mismo, tengas que arrojarlo siempre al lado del Partido Socialista como si yo tuviera carne, macho, que no es así, no es así. Además es verdad, porque tienes carne de todos los partidos. No tengo de ninguno, no lo tengo de ninguno. No lo tengo de ninguno. Que no te va la vida en ellos. Hola, Juan Ramón Lucas. Defiendo un argumento por sí mismo. Que lo he defendido. Te he dicho que los criterios de convalidación estoy intentando bajar el micrófono de Maruenda y el de Amón un ratito para tener un poco de descanso. Un poco de descanso para todos. Hola, Juanra, te dije buenos días. ¿Qué problema tienes con los auriculares? Muy intenso todo. Rubén odia los martes, porque como es derrotado martes tras martes, y él lo plantea como una pugna, ¿no? ¿Quién es este señor que tengo a mi izquierda? Lo sabes, es tu némesis, me llaman. Soy tu némesis. Por favor, llévense a este señor. Tiene usted el taxi ahí esperando, señor Manuel. En un ratito va a salir. Oye, ¿de qué vamos a hablar con los oyentes esta vez? Pues podríamos hablar de eso, No, ¿tú sabes que los caracoles son diestros? Los caracoles en concreto. No, me faltaba. Los caracoles son de derecha, ¿verdad? No, pero han descubierto uno de izquierda. Seguro, será raro eso. Pero sí, es muy raro. ¿Qué significa que son diestros los caracoles? Perdóname que no capto la idea. Yo tampoco, yo cuando me lo han dicho esta mañana, he requerido de la persona que me facilitaba el dato una información más precisa. Y me ha descubierto algo que cualquier observador podría saber perfectamente, pero que ninguno de los que hay aquí, somos buenos observadores todos, estoy seguro, se había fijado nunca. Los caracoles tienen las estrías y la concha hacia el lado de la derecha. Entonces han descubierto sí, es una cosa rara. La verdad es que no me he fijado nunca, lo admito. Fíjate que has visto caracoles. Pero entonces los caracoles cargan hacia la derecha. Cargan hacia la derecha. Cargan hacia la derecha es la manera técnica de decirlo. Muy bien. Exacto. Y entonces ahora han descubierto uno que carga a la izquierda. Un zurdo. Entonces nosotros hemos cogido el rábano por las hojas del caracol. Uno. De todos los caracoles del mundo, uno. Sí. Y su madre dirá, los demás están equivocados. Y entonces vamos a hablar de zurdos, de anécdotas de zurdos, de problemas de zurdos, de alguien que convive con un zurdo y lo que eso significa, en fin, ese tipo de cosas. Zurdos. Está muy bien traído, decirte. Perfectamente. Esto para hablar de Maradona, ya está, ¿no? Hay algún futbolista. Oye, pues hay los expertos dicen que hay deportes como el fútbol o el boxeo, donde ser zurdo te da una cierta ventaja por el... Y que luego son diestros de escribir, Son diestros en el juego, teniendo en consideración el término diestro como que lo saben hacer bien. Pero bueno, hoy hablamos de zurdos, de problemas de zurdos. Y no me extiendo más, pero fíjense ustedes, cuando me he sentado... Es que lo tengo que contar. Cuéntalo. En principio no son enfermos. Cuando me he sentado en esta mesa, Rubén Amón estaba a punto de lanzarse al cuello con los caninos fuera y afilados. Por la mano izquierda solo. De Maruenda. Ahora se están intercambiando información y no sé, teléfonos y fotos. No, les llamaba la foto del mejor amigo del presidente Macron, ¿no? El jefe de escoltas. A ese que se dedica a dar palizas a la gente. Exacto. Que tenía hasta la casa de la llave de la casa de Macron, ¿no? Mira, ¿ves? Todos cargan hacia la derecha.
¿Qué ha hecho Alsina? Rápidamente ha cogido una web de caracoles. No, pero puede estar volteada la foto. La foto, sí. O a lo mejor es el que han encontrado en Mallorca. Es una cosa rarísima. Es un caracol de izquierdas. Aquí hay uno de cada, mira. ¿Tú sabes lo que la conversación pareja, que además, da? Claro, son pareja porque están ahí los dos. Pues a ver si va a ser que no hay más. Imagínate, cuando éramos jóvenes. Que hay alguno más. Se acerca una chica, te gusta, y le hablas del caracol por donde carga el caracol. Ligas seguro, vamos. Es que cae a tus brazos. Es urgente repartir Callahan. Los métodos me sorprenden, Paco. Buenos días, Marisol. Buenos días, los Callahan para zurdos y diestros, que son tan cómodos gracias a su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie humano y se adapta a la planta del pie y a su aumento de anchura, proporcionando así una máxima comodidad durante todo el día. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí habéis llegado por hoy. Antonio, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Ha costado, ¿eh? Sí, ha costado, sí. Me habéis dejado agotado, tío. Los caracoles cargan a la derecha. Adiós, Karina, hasta el próximo día. Adiós. Que tienen mucho mérito Antonio y Karina, que están aquí intentando abrirse camino para colocar alguna frase de vez en cuando en medio de vuestro... Bueno, adiós, Paco. Son muy generosos. Hasta el próximo día. Nos han dejado hablar. Nos han dejado hablar un favorito. No, adiós, Rubén, hasta mañana. ¿Ves? No puedo, ¿eh? Qué horror, ¿eh? Camino de las 10, que serán las 9 en Canarias. Ahora mismo seguimos.